Muy bien, buenos días a todos. Soy Clara del Centro Prerrománico. Muchas gracias por conectaros, por participar en esta sesión del Club de Lectura de Novela Histórica del Reino de Asturias, la primera del año, en este caso virtual, y esperamos que la siguiente ya pueda ser presencial. Muy buenas, Inés Arroni, fundadora y coordinadora del Club de Lectura. Muchas gracias por organizar la propuesta de hoy en la que vamos a comentar la novela La Peregrina, escrita por Isabel San Sebastián, y también por contactar y darnos la oportunidad de comentarla con su autora. Isabel, es un lujo tenerte hoy con nosotros. Voy a activar el sonido. Perdona, Isabel. Ahora. No se te oye, Isabel. Ahora. ¿Ahora? Vale. Sí. No, decía que buenos días y que el lujo es mío, que me gustaría mucho más estar ahí en el Naranco, a los pies de esos palacios maravillosos que construyó el rey Ramiro, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí en Madrid, pero feliz de estar con vosotras, y ya sabéis que Asturias para mí es la inspiración de mis novelas, de modo que absolutamente feliz de participar en este encuentro y esperando que el próximo pueda ser presencial, sí. Pues sí, esperemos. Oportunidades va a haberlas, seguro, y nosotros estamos encantados. Aquí en el Centro Prerrománico hemos acogido ya varias sesiones en las que hemos comentado varias novelas tuyas. Luego Inés te comentará. Pues qué pena no haberlo sabido, para haber ido, para haber estado abierto, feliz. Ahora ya me tenéis localizada, así que yo feliz. Ahora ya te tenemos fichada. Bueno, Isabel, eres de sobra conocida y también tu trayectoria, pero si te parece, por mantener las tradiciones, voy a hacer una breve semblanza profesional, así a modo de presentación, y luego ya Inés toma el relevo y nos empapamos de esta novela tan interesante, que además tiene muchos temas que a este grupito en concreto nos interesa muy especialmente. Entonces, pues bueno, si os parece, voy a hacer una breve semblanza. Nacida en Chile, esta periodista todoterreno ha trabajado en prensa, ABC, El Mundo, en radio, Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional, COPE, ABC.radio, y también en televisión. Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid, 13TV, actividades a las que roba tiempo para dedicarse a su pasión, escribir. Autora de diversos ensayos, ha publicado en la esfera de los libros La Visigoda, en 2007, que ha sido Premio Ciudad de Cartagena, Astur, 2008, e Imperator, 2010. Sus últimas novelas son Un reino lejano, escrita en 2012, La mujer del diplomático, 2014, Lo último que verán tus ojos, 2016, y la novela que comentamos hoy, La Peregrina, escrita en 2018, y todas ellas pues han gozado de gran éxito, superando los 450.000 ejemplares vendidos. Ahí es nada. Por último, y también editada por Plaza y Janés, al igual que las anteriores, ha escrito recientemente, en 2020, Las campanas de Santiago, que además es una novela que también vamos a comentar aquí en el club para abril de este año. Así que, Isabel, tendremos igual oportunidad, o si no, más adelante, claro. porque bueno, tu trayectoria es impresionante. Un placer contar contigo. Pues nada, placer mío, Clara, y contad conmigo en abril. Si no molesto, yo encantada de participar aquí junto a Tiago y Mencía comentando Las campanas de Santiago, y hoy con Alana, con La Peregrina. Pero bueno, hablamos de lo que queráis. Yo feliz, ya digo, preferiría estar allí, pero menos es nada. Encantada. Gracias. Pues nada, un placer. Inés, te cedo la palabra para que nos metamos en harina. Tienes ahora. Inés, tienes que activar el audio. Muy bien. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana y conectarse con nosotros para comentar una novela de nuestra invitada Isabel San Sebastián. Hemos contactado contigo gracias a una amiga mía que se llama Regina, que es muy amiga de Juan Luis Álvarez Busto, que es el cronista de Cudillero. Entonces no pueden estar porque así como Regina lo iba a intentar pero no ha podido, no pueden estar aquí, pero yo les agradezco mucho todos sus desvelos para poder contactar contigo. Gracias por venir y gracias por escribir.
porque nosotros hemos leído de tus múltiples novelas, hemos leído Astur, hemos leído La Visigoda ya en el club, ahora leemos Las campanas de Santiago haciéndolo coincidir con el año jubilar, después leeremos Las campanas y luego ya leeremos de Irisarri, ¿cómo se llama? El campo de la estrella peregrina. Sí, entonces, bueno, agradecerte mucho tu presencia, que nos hables y sobre todo vamos a hablar de La peregrina, que es el que hemos leído hasta ahora. Para mí es la segunda vez que lo leo, me gusta siempre más leerlos la primera vez porque es descubrir la aventura, y la segunda, bueno, me cuesta un poco más, pero bueno, siempre se encuentran otros detalles que no encontré al principio. Bueno, yo para mí destacar una escritura en femenino sobre una mujer que relata un diario, su diario, y sobre todo las penurias que pasa por los hijos, un tema muy femenino, que los disgustos, los esfuerzos, amor secreto por el rey. Yo estoy hablando de lo que a mí más me ha gustado, más llamado la atención. Y cómo pelea en un momento en que la mujer igual no era culta y no se veía bien la cultura en la mujer, cómo pelea por su campo de sabiduría, aunque sea desde la parte de atrás y ocultándolo. Ella quiere y mantiene su capacidad y la defiende. Yo, para mí, es de lo más importante del libro, aparte del camino, de las estrellas y de Santiago. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo has escrito? ¿Qué te llevó a escribir este diario de Alana? Pues, a ver, el Camino de Santiago es un patrimonio español absolutamente impagable. Es un patrimonio histórico, es un patrimonio cultural, es un patrimonio turístico, es una autopista cultural, verdaderamente. Es algo importantísimo. Y pensando en el Camino de Santiago, pensé, mejor dicho, escribiendo La Visigoda, me encontré con que el sepulcro de Santiago había sido descubierto o inventado, esto ya depende de las interpretaciones de cada cual, en época de Alfonso II. Y que eso era un fenómeno muy desconocido. Hasta yo, que amo la historia medieval y que amo la historia de Asturias y que he leído muchísimo, pues no, desconocía ese factor. Y me propuse escribir la historia del camino, el origen del camino, cómo había empezado ese camino de Santiago, con esa primera peregrinación del rey Alfonso y ese, ya digo, descubrimiento o invención, eso ya cada cual según su fe, gracias a la cual el reino de Asturias se mantuvo conectado con el Imperio Franco, la España cristiana se mantuvo conectada con la Europa cristiana y el origen de la Reconquista, en el momento más duro de la Reconquista, existió ese cordón umbilical, esa ayuda, esa conexión con el resto del mundo cristiano determinante para España. Cuando yo me propuse escribir este origen del Camino de Santiago, pensé hacerlo en forma de diario, que es como todos los peregrinos que van a Santiago escriben su experiencia. Hay muchísimos diarios del Camino de Santiago, tanto reales, de peregrinos reales, como figurados, como literarios. Pero curiosamente no había absolutamente ninguno de ese primer camino. No había ningún relato de ese primer camino, de ese origen del Camino de Santiago. Y cuando pensé quién podía escribir ese relato, se me ocurrió que nadie mejor que Alana, la protagonista de La Visigoda, mi querida Visigoda, mi alter ego medieval, coprotagonista de Astur también, aunque en Astur los protagonistas son los padres de Alana. Y así me puse a escribir porque el personaje que iba a relatar ese primer camino de Santiago y que iba a contar la historia política del reino de Asturias y la trascendencia política de ese camino de Santiago y la trascendencia histórica y la trascendencia cultural, era un personaje que de alguna forma ya tenía vida, ya tenía entidad propia, ya tenía sentimientos, ya tenía un físico, tenía sentimientos, tenía hijos, tenía una vida, tenía un contexto personal, que es lo que
que es lo que, como tú muy bien decías, a ti lo que más te ha gustado de la novela es cómo Alana lucha por su derecho a cultivarse, a leer, a escribir, cómo se preocupa por sus hijos, cuáles son sus motivaciones, más allá de la política, que le resulta cada vez más indiferente. A ella lo que le mueve son sus sentimientos humanos. Alana de Coaña, aunque es un personaje de ficción, es un personaje lo suficientemente trabajado, lo suficientemente vivo en mi mente como para tener entidad propia. Y por eso decidí que fuera ella, Alana, la que relatara esa experiencia del Camino de Santiago. Porque para mí Alana ya es mucho más que un personaje literario. Alana es una entidad que tiene vida en mi mente, a la que veo. Cuando yo pienso en Alana de Coaña, la veo, la evoco, la imagino. Y creo que les pasa también a mis lectores. Cada cual tiene su propia imagen de Alana, ¿eh? Unos la ven de una forma y otros la ven de otra. Pero ya es un personaje vivo, es más que una entelequia en papel, es un personaje que existe. Y de eso se trata en literatura, ¿no? En literatura no se trata de crear abstracciones, para eso está la filosofía o el ensayo. En literatura, en ficción, de lo que se trata es de crear emociones, de crear personajes vivos, de crear empatía entre el lector y esos personajes, de modo que cobren vida en la mente del lector y que el lector pueda vivir a través de ellos sus emociones, sus sentimientos, sus aventuras. Y eso es lo que yo intenté con La Peregrina. Y en cuanto a leerlo 2 veces, yo lo desaconsejo vivamente. Yo misma jamás he leído 2 veces mis propios libros. Miento, La Visigoda la releí hace unos meses porque la ha reeditado ahora Random House corregida. La releí para corregirla, para editarla, pero la releí 15 años después, que ya prácticamente hasta a mí se me había olvidado lo que pasaba en el detalle, ¿no? Pero releer un libro muy seguido yo lo desaconsejo, porque pierdes toda la emoción, todo el interés de la novedad, de la emoción, de ir viendo capítulo a capítulo qué es lo que pasa, esa tensión, esa intriga, ya no existe. Y en consecuencia no tiene sentido volver a leer un libro poco tiempo después de haberlo leído. Bueno, yo lo releo para el club, o sea, para ahora venir y comentarlo. Pero bueno, no, si no, no me gusta, no, porque es que no tiene gracia la segunda lectura. Claro, la segunda vez ya no hay intriga. Y la intriga es una parte esencial de un relato. Pues sí, ciertamente, pero bueno, con el tema de poder comentarlos con la memoria fresca, pues sí los releo. Pero bueno. Era a la izquierda. Tengo el iPad puesto al revés. Venga, gracias. Ahora os veo, fenomenal. Buenos días, Isabel. Muy buenas. Bienvenida a Asturias, aunque sea de manera virtual. Yo quería hacerte una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta quiero agradecerte profundamente el que hayas hecho el revitalizar lo que es el camino primitivo. El francés durante toda la historia ha tapado al camino primitivo y es algo que considero muy importante. Además, ha estado asesorada por 2 personas que yo creo que son las 2 personas que más saben del camino primitivo, como es Benjamín Alba y Laureano. Es algo que lo volviste a poner porque la Asociación de Amigos del Camino Primitivo ha luchado mucho a través del tiempo por el camino primitivo, pero no tenía la repercusión. Y te doy las gracias en ese sentido, porque es que además yo he vivido en Tineo, he vivido en Santiago de Compostela, en Oviedo, entonces estoy muy ligado al camino primitivo. Pero mi pregunta es referida a Tioda. Tioda es un personaje que en Oviedo se conocía, incluso había una galería de arte, pero mi pregunta es, en la documentación que has empleado, ¿encontraste la figura de Tioda como arquitecto prestado por Carlomagno a Alfonso? Estás hablando de la Visigoda, porque Tioda aparece en la Visigoda, no en... ¿Y no aparece también algo en La Peregrina? No, en La Peregrina no aparece, aparece en la Visigoda, pero bueno, sí, claro, encontré bueno, como arquitecto prestado por Carlomagno nadie lo sabe, aparece como arquitecto de las obras de Oviedo, sí. Probablemente de origen franco, pero eso no está probablemente de origen franco, que era donde estaba en ese momento más presente, o donde el progreso arquitectónico
había alcanzado mayores cotas, me refiero al mundo cristiano, luego al andaluz iba por otro lado, ¿no? Pero aparece como arquitecto de origen probablemente franco, arquitecto de las grandes obras con las que Alfonso II embelleció Oviedo y lo convirtió en su capital. Sí, aparece, pero no prestado por Carlomagno, eso ya es deducción. Vale, muchas gracias. De nada. Y gracias, perdón, y recuperar el camino primitivo me parece de justicia. Una de las razones por las que yo quería escribir esta novela es porque estoy hasta el gorro de que se llame al Camino de Santiago el camino francés, como si fuera algo de origen francés, o sea, como si fueran los francos o los franceses los que hubieran tenido la idea brillantísima, porque es que a mí creo que de todo el medioevo hispano, pocas ideas, por no decir ninguna, son tan brillantes como generar ese camino. La gente de fe pensará que fue un milagro, pues me parece muy bien, yo lo respeto, yo tiendo más bien a pensar que fue una creación política, ¿verdad? Pero como idea fue absolutamente magistral, absolutamente magistral. O en cualquier caso, aunque se tratara de un milagro, el aprovechamiento político de esa aparición fue magistral. Y eso no lo hizo Carlomagno, que ya se había muerto, por cierto, cuando apareció el sepulcro, ni lo hicieron los francos. Eso lo hizo un rey astut, Alfonso II, y después sus sucesores, y después los sucesivos reyes cristianos. Pero desde luego no tuvo nada de francés, y por eso me da una rabia espantosa que se denomine el Camino de Santiago camino francés. No tuvo nada que ver con Francia. De Francia y de otros muchos territorios cristianos vinieron los peregrinos, pero el sepulcro se lo ubicó, y no de forma casual, en el fin del mundo, en el Finisterre, en el extremo occidental de la península del Reino de Asturias, después Reino de León, de Castilla, etcétera, y fue una inventio, como dicen los historiadores actuales, o en cualquier caso un constructo, una construcción de los reyes de Asturias primero, después de León, de los reyes hispanos, de modo que había que reivindicar ese legado. Yo te lo agradezco mucho por eso, porque hace 30 años prácticamente nadie conocía lo que era el camino primitivo, y la Asociación de Defensa del Camino Primitivo que preside Laureano luchó mucho para hacerse visible. Bueno, es que Laureano y Benjamín son dos personajes, por cierto, en la próxima novela no, pero en la otra aparecerán. Laureano y Benjamín son dos personajes verdaderamente singulares, son dos personajes únicos, maravillosos. Hacer caminar, andar, como dice Benjamín siempre, vamos a caminar. Caminar con Benja es algo maravilloso, es un ser maravilloso. Y Laureano también, porque el pobre ahora no está para caminar, pero bueno, son los dos personajes. Conocer a Benjamín y a Laureano y a sus respectivas familias, solo por eso habría merecido la pena escribir el libro. Son formidables, de verdad. Bueno, como casi todos los asturianos, excepto alguna que tenemos aquí en Madrid, la inmensa mayoría. Gracias. Así. ¿Alguien más pide la palabra? Ah, Merche. Hola, Isabel. Hola, Merche. Vamos a ver. A mí me ha sorprendido mucho el lenguaje de tu novela. Es una apuesta muy fuerte, ¿no? Recuperar el lenguaje de ese momento y hacer hablar a Lana cuando escribe su diario, como se supone que hablaba en aquel entonces, ¿no? No hablaban así. No, en aquel, si hubiera escrito en castellano medieval, alto medieval, o sea, en romance, porque no era ni siquiera castellano, si hubiera escrito en romance alto medieval, ni yo lo habría entendido. O vamos, vagamente, se parecía más al latín que al español actual, lo que hablaban entonces. El lenguaje que yo he empleado es un lenguaje ligeramente arcaizante, pero vamos, se parecería más a lo que se escribía en el siglo XIX que a lo que se escribía en el siglo IX. Ligerísimamente arcaizante, con el fin de situar al lector en ese tiempo, ¿no? de ayudar al lector a trasladarse a un periodo tan remoto, al siglo IX. Y aún así ha habido bastantes lectores que me han reprochado que eso dificulta la lectura. A mí me parece que no, pero bueno, hay lectores a quienes les ha parecido
que ese lenguaje dificultaba la lectura, con lo cual en Las campanas de Santiago ha intentado arcaizar un poco menos. O sea, no escribir como se habla ahora o como se escribe ahora, porque eso me parece, aparte de que es feo, o sea, a mí me parece que literariamente es más rico ese lenguaje que el actual, pero bueno, digamos que baja un pelín el diapasón del arcaísmo literario, porque bueno, pues hay lectores de todo tipo, hay algunos que tienen más capacidad y otros que me dicen que hay muchas palabras que no se entienden. Digo, pero ¿cómo qué palabras? Me dan algunos ejemplos de palabras que a mí me parecen evidentes, pero bueno, es verdad que la riqueza léxica se está perdiendo, ¿no? Twitter está matando al español. Así que en Las campanas he intentado rebajar un poco, pero no se parece nada al romance que se hablaba en el siglo IX. Eso sería incomprensible. Uno lee las actas de las donaciones, por ejemplo, que es básicamente lo que tenemos. De aquella época tenemos actas de donaciones y muy poco más. Uno se lee el testamento de Alfonso el Casto y escribir 350 páginas en ese lenguaje sería infumable. No se podría... No. Vale, y por otro lado me gustaría preguntarte si te has inspirado un poco en Egeria, esta primera peregrina de la que hablan los textos, que se fue a Jerusalén en el siglo IV, etcétera. Si esta peregrinación tiene algo de Egeria. Bueno, a ver, Egeria digamos que es la demostración de que esta peregrinación sería plausible. O sea, sabemos que Alfonso fue a Compostela, eso lo sabemos, porque llegó allí y mandó erigir una primera iglesia muy humilde, de barro y tal, eso está en la novela y eso está en los documentos, eso lo sabemos, y en la famosa donación, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos, es histórico. Lo que no sabemos es que en esa comitiva hubiera una mujer. Y hay quien me diría, ¿es imposible que una mujer formara parte de una comitiva? Pues mire usted, no solo no es imposible, sino que sabemos de una peregrina que 4 siglos antes, en el siglo V, peregrinó, en el siglo IV, en la transición entre el IV y el V, peregrinó desde Galicia hasta Tierra Santa, nada más y nada menos, y ella sola. Es verdad que era una patricia romana que gozó de escolta, etcétera, etcétera, que fue lo que le permitió hacer esa peregrinación, pero la hizo. Luego Egeria, digamos que es la justificación de la posibilidad de que una mujer hiciera eso. Dentro de eso, del viaje de Egeria sabemos muy poquito. Me parece que lo cuento en la novela, la novela no cuento porque entonces no la habían perdido, pero bueno, el manuscrito de Egeria se ha perdido. Se conserva solo algún extracto de ese manuscrito, que es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, sabemos que en ese manuscrito había dibujos y por eso en el libro de la peregrina hay dibujos como si los hubiera hecho ella, dibujos muy sencillos como si ella en el transcurso de la peregrinación hubiera hecho bocetos del paisaje que veía. En lo que conservamos, lo que se conserva del manuscrito de Egeria, sabemos que había algún dibujo. Luego, ella hizo bocetos de lo que veía, pero la mayor parte de ese manuscrito se ha perdido, no sabemos. Hay alguna copia, pero se ha perdido. Pero en cualquier caso, las mujeres, a pesar de este empeño actual en presentar a las mujeres como seres que han estado a lo largo de toda la historia bajo la bota de los hombres, absolutamente impedidas, amordazadas, secuestradas, es que no es verdad. Es que no es verdad, es que hay múltiples casos, sobre todo en determinadas regiones geográficas, como el norte de la península, la cornisa cantábrica, donde las mujeres históricamente han tenido mucho poder y mucha autonomía y mucha independencia. Y a mí me gusta mucho reivindicarlo en mis novelas. Yo me siento muy tributaria de ese legado. No soy no soy de sangre asturiana, soy de origen vasco-navarro, pero forma parte de lo mismo, del mismo legado cultural. Y a mí me gusta reivindicarlo. Y Egeria es un buen ejemplo. Bueno, Egeria era una ciudadana romana del Imperio Romano, pero en fin, del Imperio Romano no era lo mismo ser un ciudadano del Imperio Romano en Siria que en Galicia. No era lo mismo, por mucho que fuera el mismo Imperio Romano. Porque las culturas nativas eran completamente distintas. Pues gracias, te doy la palabra. Gracias a ti. Gracias, Merche. ¿Alguien más tiene pedida la palabra? Creo que Carmen. Yo, pues sí. Pues Carmen. Sí, bueno, hola, Carmen. Hola. Buenos días. Hola, Carmen. Pues no, yo era, comentar, era a raíz de quería comentar también sobre lo de Egeria y que me gustó mucho la referencia para hacernos pensar un poco en esas posibilidades de hacer los viajes, caminos
etcétera, de las mujeres, que yo creo que es, efectivamente, como tú dices, tenemos muy desvirtuada la visión de lo que era la mujer en esa época. Entonces, me ha gustado mucho cómo has planteado el libro ese como diario, y yo creo que, por lo menos a mí personalmente, me ha hecho hacer el camino. O sea, yo he ido viendo los paisajes. Claro, también ayuda el que lo conozco, o sea, conozco el trayecto y con eso, pero también cuesta mucho trabajo teniendo la visión actual de conocerlo, el transportarse a esa época en lo que era antes, el subir el puerto, el bajar el puerto, eso, o sea, y el ponernos en esa situación. Yo creo que en algún momento hasta yo estaba metida en el fango, en el agua, en el río, con frío y con, y con eso. O sea, que ha sido un libro que sí que me gustó leer. Me resultó sencillo de meterse en el personaje. Y, además, y el lenguaje me encantó, porque yo creo que esa diferencia, aunque no sea el lenguaje romance o latín que se utilizaba en la época para la comunicación, el intentar diferenciar ese lenguaje de entonces al de ahora, yo creo que también ayuda a transportarnos y a meternos en la historia. Y el ver a la mujer culta ser capaz de... es que eso me encanta, porque yo creo que la literatura actual, cuando se quiere hacer referencia a una época medieval o eso, muy pocas veces se hace referencia a esa capacidad de la mujer real. Así que... Pues efectivamente, muchas gracias, Carmen. Es muy cansina esta pretensión ahora de adanismo, de pensar que hasta hoy, hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, las mujeres estábamos en la más absoluta opresión, como digo, en la ignorancia, en la oscuridad y bajo la tutela del hombre. Eso es mentira, eso históricamente es mentira. Y la historia está llena de ejemplos. Conocemos a Isabel la Católica, pero no conocemos a Elvira de León o otras muchas figuras históricas que demuestran lo contrario, que las mujeres han tenido un protagonismo fundamentalísimo en la historia. Yo creo que muy superior al que le reconoce la propia historia, pero incluso en la historiografía oficial las mujeres están mucho más presentes de lo que algunas absolutas analfabetas funcionales les quieren reconocer hoy. Porque es que todo este movimiento que pretende vendernos que la mujer hasta hace 3 minutos era un ser absolutamente incapaz, oprimido por el hombre, no tienen absolutamente ninguna idea de lo que ha sido el papel de la mujer en la historia, y a mí me gusta reivindicarlo. Y en cuanto a hacer el camino a esa sensación, el mérito, ahí tengo que decir, el mérito es de Laureano y de Benjamín. Porque cuando yo contacté con ellos para que me ayudaran a trazar el itinerario que seguiría a Lana haciendo el camino primitivo, les dije, os voy a poner un reto muy difícil. Me tenéis que llevar por donde no haya absolutamente nada posterior al siglo IX. O sea, no quiero ver ni los hospitales, ni las iglesias, ni las capillas, ni nada que no estuviera ahí cuando el rey hizo ese primer camino, es decir, antes de que empezara el camino. Y tengo que decir que me llevaron, Laureano no podía andar, pobre, me llevó Benjamín porque yo hice ese camino, no lo hice entero a pie porque tenía un pie averiado, me había roto un pie unos meses antes y andaba cojeando con reflex y tal, pero lo hice casi entero con Benja, y Benja me llevó pues por esos hospitales donde las minas de oro, donde están las capillas de origen romano, los monumentos precristianos. Me llevó él por los bosques milenarios de los hayedos, los robledales. Él me llevó por ese trayecto absolutamente carente de ningún añadido consecuencia del propio camino. Eso es mérito suyo. Y bueno, yo creo que fue un lujo, o sea, ese camino, ya hemos quedado Benja y yo en volver a hacerlo cuando yo pueda andar, hacerlo entero, saber si entero, pero ese camino por esos parajes absolutamente vírgenes y maravillosos fue una experiencia impagable. Yo tengo fotos de ese camino sentada en un bosque, o sea, en una piedra o en lo alto de un monte mirando águilas que sobrevolaban así por encima y tal, con mi cuaderno de notas, tomando notas, con una cara que me veo ahora mismo y digo, bueno, eso era
el goce absoluto, felicidad total. Y la obligación de una escritora es intentar en la medida de lo posible trasladar esas sensaciones a sus lectores. O sea, conseguir que el lector que lee esté gozando igual que gocé yo haciendo ese camino. Y sufriendo también, porque se sufre, o sea, se sufre un montón. Tienes frío, tienes hambre, te duelen los huesos. Y todo esto que yo sentí haciendo ese camino, que sintió Alana haciendo ese camino, pues intenté trasladarlo a quien lo lee, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, es un camino. Es un camino que me dio la oportunidad de compartir un montón de sensaciones, de emociones y de historia de España, de historia de Asturias y de historia de España. Pero no deja de ser un camino. Sí, Inés, tenemos Gracias. por ahí la palabra que ha pedido Chema. Vale, bueno. Bueno, yo debería haber hablado un poco después porque tengo miedo de enrollarme, si eso me cortáis. Bueno, yo he hecho el camino, es verdad que de un modo sui generis, lo hice con un grupo de amigos, íbamos los fines de semana, es uno de los lujos que tenemos en Asturias. Hacíamos una etapa y otro amigo nos iba a buscar al lugar de destino y nos traía en coche a casa. Claro. Entonces, a fines de semana, pues lo hicimos, mientras íbamos en Asturias, volvíamos en el día y luego ya en Galicia, que nos queda un poco más lejos, hacíamos 2 jornadas y dormíamos allí. Entonces, más o menos he visto la zona. Es difícil abstraerse a lo que es posterior al siglo IX, porque prácticamente hay pocas cosas, pero bueno, el paisaje y la dificultad en las ascensiones, salvando el embalse de Granda de Salime, el resto, el paisaje debe ser muy similar. Sí. Bueno, hay algunas cosas, me ha encantado todo esto de los nombres, porque te ayuda más a entender todo y a situarte. Hay un nombre, el de la espada de Alfonso Celeste, ¿ese nombre está sacado de algún sitio? No, ese es imaginario. Vale. Es esta... A ver, en aquella época las espadas tenían nombre. La espada de Carlomagno tenía nombre, la espada de Rolando tenía nombre, después, un poco después la espada del Cid tenía nombre. La de Alfonso no tenía nombre que sepamos, pero seguro que tenía nombre, porque todas las espadas en esa época tenían nombre. Yo le he puesto Celeste como le podía haber puesto a cualquier otro. No ha trascendido el nombre de esa espada, pero seguro que lo tenía. Me lo imaginaba. Otra cosa, ¿había mastines ya de aquella como raza? Sí, sí, sí. Sí, no los llamaban mastines, los llamaban molosos o de distintas formas, pero sí, había mastines cuidando del ganado y sobre todo había perros de guerra. Los perros entraban en batalla, pero desde mucho tiempo atrás. Sí, sí. Había perros de guerra y había perros pastores, igual que ahora. Sí. Parte fundamental de la conquista de América y por más silenciado que esté. Y de muchísimo antes de la conquista de América. Los perros han... Hay un libro precioso que os recomiendo mucho si no lo habéis leído, que se llama La llamada del lobo, un libro de mi buen amigo Chani Pérez Henares, Antonio Pérez Henares, La llamada del lobo, que cuenta de forma novelada ese contacto entre el hombre y el lobo hasta domesticarlo. Ese trabajo conjunto entre el hombre y el hombre comparte la caza, le da de comer, lo cuida cuando es cachorro y el lobo le ayuda a cazar. Y en la relación entre los hombres y los lobos hasta convertirlos en perros domésticos se remonta a la prehistoria. Sí, sí. Bueno, a ver, más cosas. Bueno, me ha parecido genial toda la historia del viaje, contarlo a modo de diario, como Egeria, y con los dibujos que era evidente que era un guiño al diario de Egeria. Bueno, aquí tenemos también parte de esa creación magistral que fue el Camino de Santiago. Tenemos que el lugar de destino, una vez comprobado que allí estaban los restos de Santiago, se iba a convertir en algo importante y además la situación en el Finisterre es algo que Francia no tenía, por más que ellos llamen a una zona suya Finisterre. No lo es porque esto está mucho más allá. Pero era importante también el lugar de origen. Oviedo, aparte de ser la capital del nuevo reino que estaba naciente, tenemos ahí el Monsacro con las reliquias,
que ahora se está intentando relanzar. Es un lugar que si no lo conoces es Sí, maravilloso. claro que lo conozco. Pues, ¿Quién va a Santiago y no pasa por... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el dicho ese? quien visita Santiago y no visita El Salvador es como el que visita al criado y no visita al Señor. Y no al Señor, exacto. Sí, sí, claro que estaba en el Monsacro y en la Catedral de Oviedo viendo la Cámara de las Reliquias, por supuesto, la Cámara Santa, por supuesto, sí, sí. Pero estoy de acuerdo, era muy importante el lugar de origen. Claro, es que incluso luego cuando estaba el famoso camino francés, se inventó el dicho este para que, a pesar de que, claro, por razones, digamos, logísticas y de que es más sencillo hacer el francés, se desviasen aquí a ver, es que tenemos la síndone, eso es único. A ver, es que mi opinión, a ver, hay hechos que son históricos y hay otras cosas que son opinables. Que esas reliquias aparecen cuando en ese momento, no sabemos si es el 24 o en el 19 o en el 30, pero en esa época aproximadamente, que quien da el aviso es el obispo Teodomiro, cuya lauda sepulcral está en la basílica. O sea, existió el obispo Teodomiro, durante mucho tiempo se pensó que no había existido y luego resulta que sí había existido y estaba su lauda sepulcral en la basílica y apareció con motivo de unas obras de restauración. Y que el rey Alfonso hizo ese camino, llegó a Santiago y mandó levantar la primera iglesia, todo eso es histórico. Ahora bien, que esos restos fueran de Santiago o fueran de otro mártir o incluso de un pagano, de un hereje, como sostenía, de Pristiliano, como sostenía Sánchez Albornoz, o que fueran de un cristiano decapitado en la época de Roma, o de quién sean esos restos, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, pero desde el siglo XIX, no desde entonces, porque hubo una investigación, una comisión de investigación de la Iglesia, es que los restos son de un varón en el último tercio de su edad, muerto por decapitación, al cual le falta un pequeño hueso del oído, que es una reliquia que se venera en Pistoia, en un pueblo de Italia, desde tiempo inmemorial. Eso es lo que sabemos. Que fuera Santiago o no fuera Santiago ya es una cuestión de fe. Todo eso ya es una cuestión de fe. Ahora, el mero hecho de que apareciera justo en el Finisterre, es decir, en el confín del mundo al que había que extender el reino, al que había que integrar en un conjunto, en un reino que políticamente era muy complicado de gobernar, porque los gallegos tenían su propio, como ahora igual, o sea, eso no hace falta echarle mucha imaginación. Los vascos iban a la suya, los gallegos, los asturcántabros se entendían mejor, pero bueno, los demás ahí andaba cada cual a la greña exactamente igual que ahora, no ha cambiado mucho. Para integrar todo eso hacía falta una enorme habilidad política. Aparte de fuerza, de armas, de ejército, hacía falta una enorme habilidad política. Y encima, con los musulmanes empujando y lanzando constantes aceifas, etcétera, etcétera. El hecho de crear ese vínculo, de crear esa motivación, digamos, esa motivación trascendental, ¿no? De crear, que eso no lo creó Alfonso II, eso se creó antes, la figura de Santiago como patrón de España, eso se hizo en época de Mauregato, como patrón y protector de España. Todo eso analizado ahora es algo tan, ¿cómo diría yo?, tan astuto, tan importante desde el punto de vista político, que no nos damos cuenta, porque es algo que damos por hecho, porque hemos vivido con ello, pero requería una enorme habilidad. Y de hecho yo estoy convencida de que la figura del apóstol Santiago y el camino de Santiago resultó absolutamente determinante para el desenlace de la reconquista, es decir, para que ahora España sea lo que es y no sea Marruecos, para entendernos. Absolutamente determinante. Oviedo, efectivamente, Oviedo era la capital de Alfonso. Así que el camino tenía que partir de Oviedo, que era donde él estaba, y tenía que llegar a Compostela, que era donde estaba Santiago. Y efectivamente, en Oviedo estaba la Sindone, estaban las reliquias, que son muy entrañables, esa sandalia de San Pedro y esas gotas de leche de la Virgen. Es muy entrañable, o sea, a mí me parece algo tremendamente entrañable, ¿no? Las reliquias. Bueno, tenemos... Bueno, pues... No, sigue así. No, la Sindone,
yo me empapa un manual así de gordo de estudios sobre la Sindone y parece, tiene muchos visos de ser realmente la Sindone, de ser realmente el paño que enjugó la cara de Cristo cuando lo bajaron de la cruz, ¿no? Hay muchísimos indicios, por lo menos. Pero lo sea o no lo sea, todo eso se enmarca en una mentalidad medieval en la que eso era fundamental. Las reliquias tenían un valor fundamental. Dios era el referente de todas las cosas. La fe no solo movía el mundo, sino que permitía vivir, porque hay que pensar en cómo vivían aquellas personas de aquel tiempo. No había ibuprofeno, no había antibióticos, no había antiinflamatorios. La vida era dolor, era sufrimiento, desde que se te cariaba una muela hasta que se te encarnaba una uña. Esa gente vivía en un constante dolor, en un sufrimiento. Los niños se morían, las mujeres se morían de parto. O sea, la vida era una cosa durísima. Si tú no confiabas en que te ibas a morir, ibas a ir al cielo y ibas a vivir otra vida infinitamente mejor, se habrían disparado los suicidios. De hecho, al final de la época visigoda, uno de los concilios de Toledo tuvo que prohibir los suicidios bajo pena de infierno eterno porque se habían disparado la tasa de suicidios. La gente se suicidaba en masa porque no soportaba sus condiciones de vida. Las pestes, las hambrunas, no lo soportaba y se quitaba la vida. Y hubo que condenar a los suicidas con el infierno para intentar frenar esos suicidios. En ese contexto, el valor de una reliquia, el valor de una indulgencia, el valor del cielo era determinante. Y hay que ponerse en esa mentalidad y hay que ponerse en ese contexto para entender las cosas que hacían en aquella época. ¿Por qué peregrinaría alguien a Santiago cuando no tenía nada de placentero? Ahora te haces el camino y ves cosas bonitas, comes bien, te tomas tus cervecitas, es una gozada. Pero peregrinar a Santiago en el siglo X era jugarte el tipo constantemente, era cansarte, correr mil riesgos, gastarte un dinero que no tenías. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor llegar a Santiago y alcanzar la indulgencia era la diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. Y aquello no se veía con la misma perspectiva entonces de la que se ve hoy, la inmensa mayoría de la gente. Claro, ese es uno de los problemas de hoy día, que muchas veces la gente no consigue meterse en situación y entender por qué se hacía algo. No son capaces de entender el pensamiento, el por qué se pensaba de tal forma. Tampoco le ponen mucho empeño la mayoría, ¿eh? Sí. O sea, ahora, hoy en día, todo lo que no sea una serie de consumo rápido, facilona o un tuit de 80 caracteres no tiene mucha... Todo lo que requiera un poquito de reflexión, un poquito de esfuerzo, no tiene mucho éxito. Es cierto. Y así nos va de bien. María. No, está confundido, ¿eh? Tengo que pide la palabra Ramón. Y adelante, Ramón. Sí, te quería hacer una pregunta muy personal. ¿Qué sentiste cuando llegaste en esta peregrinación a Santiago? Bueno, supongo que no fue todo lo emotiva que suele ser la llegada a Santiago de los peregrinos. Allí había gente que lloraba, era algo muy... Porque yo, como digo, no había hecho todo el camino a pie, había hecho etapas a pie y etapas en coche, entonces no fue... Lo que yo sentí fue sobre todo una necesidad de volcar todo lo que llevaba dentro. No fue tanta la experiencia de llegado, tal, no, que es la que suelen tener los que llegan a Santiago, sino mi sensación fue sobre todo, esta experiencia es única, es una experiencia maravillosa y tengo la urgencia de volcar todo esto que llevo dentro, todas estas sensaciones, todos estos pensamientos, todo este aprendizaje. Lo que yo sentí fue eso. Pero como eso, como digo, no fue un camino auténtico, no lo hice todo como lo tendría que haber hecho, tengo muchas ganas de que pase este confinamiento y esta pandemia y esta pesadilla para poder cumplir mi propósito de hacerlo ahora sí bien, entero, andandito y bien. Con mi guía Benjamín y con quien se quiera apuntar, que será muy bienvenido.
Asur, Miguel Asur. Benjamín en la novela se llama Asur. Pero en las campanas aparece. En la peregrina se llama Asur, pero en las campanas aparece Benja y con su nombre. Vamos a ver, yo entiendo el conjunto de la visigoda, Alana y Astur y la peregrina como un todo. No lo distingo. Y verás, quería hacerte dos preguntas. La primera, tú sitúas el origen de los padres de Alana en un castro. Pero en aquella época realmente ya no existía el castro como forma de asentamiento en Asturias. Coaña es un castro mucho más anterior. ¿Qué te impulsó a describir el asentamiento como castro? Bueno, a ver, los castros fueron despoblados en época de Roma, pero luego durante la baja edad, durante la alta Edad Media, a lo mejor hasta una época un pelín anterior a la de los padres de Alana, pero no mucho, hasta el siglo VII, incluso VIII, hay indicios de reocupación parcial de los castros. Durante las invasiones bárbaras, durante el momento de las guerras, los constantes conflictos y las constantes guerras que siguieron al desmoronamiento del Imperio Romano y que duraron varios siglos hasta el asentamiento del reino visigodo. Pero en Asturias, como sabes muy bien, el reino visigodo tuvo o sea, existió, el reino visigodo abarcaba toda España, pero en Asturias la influencia visigoda no fue muy importante. Allí la penetración en la cornisa no fue muy importante, de la misma forma que no lo había sido la romanización, aunque la romanización duró más tiempo e impregnó más, ¿no? Entonces hay constancia, hay monedas, por ejemplo, han aparecido vestigios en distintos castros que dan cuenta de una reocupación parcial. No era la forma de asentamiento, pero sí había gente que buscaba refugio en los castros. Por una parte eso, y por otra parte me parecía más, ¿cómo diría yo?, más literario, más sugerente ubicar a mi protagonista en un castro que en una aldea, ¿no? Las aldeas, pues bueno, me parecían como imagen menos sugestiva que un castro, pero no me parece imposible que el castro de Coaña, tal vez no el de Coaña, pero cualquier otro castro hubiera sido parcialmente reocupado y convertido pues en una aldea más protegida, con más defensas y situada en un alto más susceptible de rechazar cualquier ataque que una aldea. Por ejemplo, dadas las incursiones vikingas que se produjeron en el siglo IX y en el siglo X, estoy absolutamente segura de que muchísima gente buscó protección en los altos, se alejó de la costa y se fue a los altos, ¿no? Y bueno, muchos castros en el siglo VIII y en el siglo IX, muchos castros estarían visibles, habitables, no habrían sido cubiertos como los estaban en el siglo XX. Sí, perdón. No, eso quería decir, nada más, ¿no? No quiero monopolizar la conversación, pero tengo otra pregunta más si nadie quiere intervenir. Hace referencia al tributo de las 100 doncellas. ¿Tienes algún dato real sobre ese tributo? ¿O es una Bueno, eso es una magnífica pregunta. El tributo de las 100 doncellas, la historiografía actual, no toda, pero buena parte de la historiografía actual considera que es una invención, que nunca existió tal tributo. Sin embargo, sabemos que tanto los reyes de Navarra como los reyes de León, y en algunos casos los de Asturias, enviaron a sus propias hijas y a sus propias hermanas a los harenes de Al-Ándalus. La amante de Almanzor, se cuentan las campanas de Santiago, la amante de Almanzor era de origen navarro, era una doncella de origen navarro enviada por el rey navarro como parte del tributo que pagaba a Al-Ándalus, ¿no? a Córdoba. Bueno, que fueran 100 o que fueran una cifra aleatoria, pues da lo mismo, ¿no? La leyenda y la tradición, que desde mi punto de vista son fuentes historiográficas tan respetables como cualquiera otra, sobre todo cuando nos remontamos a una época en la que hay tan poca documentación escrita. Del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X hay muy pocos documentos escritos, poquísimos. Y cuanto más nos remontamos en el tiempo, menos documentos hay. Pero
pero leyendas como el tributo de las 100 doncellas han dejado una huella profundísima en todo el territorio primitivo cristiano, en Asturias, en León, sobre todo en León, en Galicia, han dejado una profundísima huella. Y la historia, como digo, ya la historiografía oficial, la documentación oficial, nos habla de que la mayoría de los abderramanes, de los califas, eran rubios y de ojos azules porque sus madres eran cristianas del norte. Cristianas del norte, muchas veces navarras y en otras veces de origen astur. ¿Por qué? Pues porque eran cautivas que habían sido capturadas en el transcurso de la ceifa o eran parte del tributo, habían sido voluntariamente entregadas por los soberanos, por los reyes, los condes, lo que fuera, que pagaban tributo. Como digo, Auriola, la madre de la amante de Almanzor, era una de estas cautivas. Y tan importantes fueron estas cautivas, lo cuento en las campanas, en la historia del califato de Córdoba, que muchos de esos califas fueron rubios y de ojos azules, o pelirrojos y de ojos claros, o de piel clara, etcétera, etcétera. Luego, el tributo de las 100 doncellas, ya digo, más allá de que fueran 100 o no fueran 100, yo creo que es una tradición con una solidísima base en la realidad. Muchas gracias. No. ¿Me ha pedido la palabra María Lucía? Sí. Lucía. Sí, buenos días. Lo primero, yo quiero manifestar mi personal admiración por usted como escritora, a la que he conocido hace muy poco, pero bueno, pues que es que la descripción de todos los paisajes, la descripción de los sentimientos es lo que más me impresionó. Los sentimientos de Alana hacia el soberano, que se supone es algo totalmente inalcanzable para cualquier mujer en esos momentos, máxime con la tradición de que Alfonso II había hecho un voto de castidad. Y reponerse es algo que tiene que explicarme cómo consiguió usted reflejar eso, el que sea capaz Alana de reponerse de los desplantes, digamos, entre comillas, que el rey le da, porque ella ya una vez que es viuda intenta, pues eso, acercarse, mantener, digamos, una relación un poco más viva de lo que en realidad él le permite, ¿no? Y luego, por otro lado, también quería manifestarle que me impresionó un poco el guiño a todo el tema gastronómico a través de las descripciones de la novela. Hay cosas que dices, bueno, pues estos platos realmente existirían. Y luego me he ido enterando de que realmente ahora mismo hay una red de cocineros que están intentando recuperar esos platos, esa manera de cocinar. Mi felicitación por todo ello. Pues muchísimas gracias, qué maja, qué amable, muchas gracias. A ver, por partes, voy a empezar por lo segundo. Esos platos existían. Yo tengo un buen amigo, Juan Pozuelo, que es cocinero aquí en Madrid, que es de origen cordobés, y le pedí ayuda. Le dije, Juan, me tienes que hacer recetas de cocina mozárabe. ¿Qué me estás contando? Yo, sí, recetas de cocina mozárabe con los ingredientes de la época, con lo que pudiera encontrarse en esa época en la ciudad donde se produce esto, bueno, me acordaré, la ciudad esta romana, de la ciudad gallega, bueno, ayudadme alguno de los que habéis leído la novela. En Lugo, se me ha ido de la cabeza, en Lugo. Y efectivamente me ayudó, él también indagó, buceó y tal, y son platos que existían en la época. Y era lo que se comía, y esos platos, pues... forman parte de la riqueza gastronómica española, ¿no? Y bueno, y basta darse un paseo o basta hacerse el Camino de Santiago para ver que hay olivos. Existen. Yo no sé si los olivos se introdujeron justo entonces o se introducirían 50 años después o 100, pero hay olivos y se adaptaron. Luego, es perfectamente verosímil que hubiera olivos y que se empezara a producir aceite de oliva en esa época. Se adaptaron los olivos, igual que se adaptaron los naranjos, igual que se adaptaron los limoneros. En fin, hay árboles que no son autóctonos de Asturias ni de Galicia, pero que se dan y se dan muy bien. Pues ¿por qué? Porque alguien los llevó y los adaptó, evidentemente. Y la novela, yo en mis novelas intento seguir una trama, que es la trama emotiva, la trama de intriga, la trama de acción, que es la que lleva el lector,
pero ir soltando pildoritas históricas, ¿no? Porque a mí me apasiona la historia y entiendo que quien lea mis novelas quiere aprender algo también de historia, aparte de entretenerse y de pasárselo bien, quiere que le quede algo de sustrato de conocimiento histórico, que es lo que me lleva a mí a escribir. Y todo esto son pues como piedrecitas de las que yo voy sembrando el camino para explicar ciertas cosas, ¿no? Y en cuanto a los sentimientos de Alana, pues a ver, yo creo que Alana ama a Alfonso por lo mismo que lo amo yo. No es tanto un amor que yo, que vivo a caballo entre el 20 y el 21 y Alfonso vivió. A lo mejor si lo hubiera conocido yo al rey Alfonso me hubiera parecido un ser abominable, ¿eh? A saber, lo dudo. Pero la razón por la que yo amo literaria e históricamente a este personaje es porque me parece un ser culto, inteligente, prudente, sabio. O sea, fue un rey perfectamente olvidado hoy en día, pero fue un rey determinante para nuestra historia, un rey repleto de virtudes que yo admiro, ¿no? Y la razón por la que Alana ama a ese rey es la misma. Entonces, una vez superado su rechazo mundano, digamos, el que el rey ha hecho sus votos, tiene sus motivos y no quiere saber nada de relaciones mundanas, ella no puede dejar de admirarlo por lo que representa en términos intelectuales, en términos políticos. Y luego es un rey que canta, por ejemplo, y Alana canta con él. Es un rey culto. En una época de una enorme barbarie, Alfonso II, y esto lo sabemos, porque sabemos las obras que hizo en Oviedo, sabemos cómo aparece en los dibujos de la época, cómo aparece ataviado. Alfonso fue un rey culto. Alana admira esa cultura, admira esa capacidad intelectual, ¿no? O sea, es un amor más intelectual que mundano. Y bueno, tampoco es igual la reacción ante un rechazo que tiene una persona joven que la que tiene una persona ya mayor, ¿no? Posiblemente. Alana, cuando escribe La peregrina, tiene ya una edad semejante a la mía. Y a mi edad, yo os lo digo abiertamente, a mí el amor mundano me da exactamente igual. Cada vez me importa menos. Me importan más otras cosas, ¿no? Me importan muchísimo más otras cosas. No sé, a lo mejor no todo el mundo es igual, pero Alana se me parece mucho. Gracias. A ti. Bueno, ¿cómo no se te va a parecer Alana? Yo veo reflejado ahí una persona real. Por eso me hace gracia lo que dices de que los desplantes no se consideran igual con 20 años que igual con 50. Y 60. Bueno, menos. Bueno, yo hablo de mí. Ya. Pues Inés, Bueno. a ello. Bueno, perdone, pero está pasando la reunión y veo que el tema de la castidad de Alfonso, que sí que tocas en la novela desde el punto de vista del siglo IX, siglo X, o sea, cuando Alfonso posiblemente estuviera a punto de tomar hábitos, si no los tomó, que no lo sabemos, y que ofreciera su castidad como otras muchas cosas que ofrecería en sacrificio a Dios. Claro, hoy en día lo de que el rey permaneciera casto por encima de todo, solo por una palabra dada en privado, en una conversación con Dios, pues parece que no se entiende, aunque yo siempre me ha parecido que desde el punto de vista de esa época, donde los principios eran mucho más fuertes que ahora, igual sí que se entiende y lo veo reflejado en tu novela. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo de la castidad de Alfonso II plantea muchas dudas, ¿no? Hay algunas crónicas que afirman que llegó a casarse con una hermana de Carlomagno, aunque no consumó el matrimonio, no llegó a materializarse ese matrimonio. Otros dicen que sí se materializó ese matrimonio, pero no tuvo descendencia. O sea, a ver, yo creo que el hecho de que Alfonso II fuera casto o dejara de ser casto es lo de menos. Da igual, lo que importa es su legado, ¿no? su obra. En cualquier caso, la castidad durante muchos siglos se ofreció efectivamente como una ofrenda. Ahora toda la visión que se tiene de ese hecho, cuando uno lee las novelas actuales, ahora por ejemplo la última de Follett, ¿no?
que a mí me ha decepcionado muchísimo. Me ha parecido, mira que admiro a Follett, pero su última novela me ha parecido una basura. O las series de televisión, lo que sea, todo es orgías, desenfreno, los monjes eran unos sodomitas, las monjas lo mismo, o sea, no hay absolutamente ninguna, digamos, no se da absolutamente ningún valor a ese tipo de compromisos íntimos. Yo creo que sí los tenía. Yo estoy absolutamente convencida de que la promesa de castidad, las promesas, las que fueran, pero es que lo estoy porque mi madre, que no vivió en la Edad Media, sino hace 80 años, mi madre fumaba mucho. Y cuando mi madre, que era una persona muy religiosa, hacía promesa de no fumar durante un mes, por ejemplo, por algo, lo cumplía a rajatabla, aunque le costara la misma vida no fumar. Porque ella había empeñado su palabra en un compromiso íntimo con Dios en quien creía profundamente. Si esto lo hacía mi madre, que vivió hace menos de un siglo, yo estoy absolutamente convencida de que en la Alta Edad Media, donde, como digo, Dios era el referente de todas las cosas, este tipo de compromisos tenían un valor altísimo, pero altísimo. Y los principios tenían un valor altísimo, precisamente porque lo material no tenía mucho valor, porque era muy poco lo material. La vida material era bastante mala, por no decir malísima, y en consecuencia la vida espiritual era muchísimo más importante de lo que es ahora. Yo no sé si Alfonso sería casto o no. Tiendo a pensar que sí, que probablemente lo fuera. Alfonso había sido criado por los monjes de Samos, tenía una formación muy tendente a lo trascendental, a lo espiritual, a lo cultural y a lo político. Y muy poco tendente a lo mundano y a lo material, ¿no? Luego es muy posible que formular esa promesa de castidad como una ofrenda a Dios para que le ayudara a llevar una carga terrible que tuvo que llevar durante más de 50 años con la corona de Asturias. En cualquier caso, ya digo, lo fuera o no lo fuera, para mí es lo de menos, pero yo tiendo a pensar que lo fue, porque estoy convencida de que para muchas personas, la mayoría de las personas en aquel tiempo, ese tipo de compromisos eran vitales. Que luego habría gente que incumplía sus votos, por supuesto, que incumplía sus promesas, por supuesto, había traidores, por supuesto, había cobardes, por supuesto, de todo, por supuesto que sí. La diferencia, como digo yo siempre, es que en aquella época a los cobardes se les señalaba como cobardes y a los traidores se les señalaba como traidores, y ahora es lo normal. Ahora la cobardía se admira porque, oye, ¿para qué te vas a arriesgar? No seas gilipollas. Ahora la valentía se desprecia y la cobardía o se normaliza o se considera incluso admirable. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales a mí me fascina la Edad Media, ¿no? Y me fascina un personaje como Alfonso II. A mí también el personaje de Alfonso II sí que me resulta fascinante por el tema del rey culto, la vuelta otra vez al orden godo, la idea de reconquista y de formar una capital y el principio, empezar, porque los principios siempre son muy duros. Pero bueno, yo como lectora he leído otros libros y no te creas, no todos los autores quieren reflejar ese compromiso y el sacrificio de la castidad a favor de una ayuda divina para gobernar, sino yo he visto que si invertido, que si impotente, bueno, una serie de... bueno, nada, cada autor resuelve el enigma como considera más oportuno, la verdad. En fin. Pues sí. Sí, bueno, a lo mejor era gay, yo qué sé, también es posible. O sea, en aquella época no se estilaba mucho y la ley lo castigaba brutalmente, ¿no? Pero a lo mejor lo era, yo qué sé, todo es posible. Tampoco alteraría en lo más mínimo mi admiración por él. No lo sé, es una incógnita, no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si fue o no fue casto. Lo que sí sabemos es que no tuvo descendencia, eso sí lo sabemos. A lo mejor prefirieron sus exégetas hacerlo aparecer como casto antes que como impotente o como incapaz de tener hijos. No lo sé, pero en el fondo da igual. Todos los personajes históricos de peso llevan una cierta aureola legendaria, todos. Bueno, pues a mí me parece que alguien tan importante
y con tanto peso y tan positivo en la historia de España merece llevar una aureola positiva. Sí, y yo también llegué a pensar, digo, yo vamos a ver, y aunque fuera gay, podría ofrecer su castidad de todas maneras como sacrificio, que tanto da castidad de un lado que del otro. Hombre, sí, lo que pasa es que en términos de implicaciones no era lo mismo. Porque en el siglo IX, si te sorprendían cometiendo el pecado de la Fornicio. Me acordaré de cómo se llama. Sodomía. La sodomía, sí, tenía otro, el pecado nefando, la sodomía y tal, se te caía el pelo, o sea que no era lo mismo. Pero lo mismo. De todas formas, nosotros hemos hablado del tema aparte del ofrecimiento a Dios, que sería implicar tu ser pleno, una vez que crees en el espíritu, en el alma, en la comunión con Dios, aparte de eso, implicaría, desde un punto de vista político, el que su propio padre había muerto porque había dos facciones dentro de Asturias, dos facciones políticas. Claro, esa es la explicación que yo doy en la novela, que es una explicación como cualquier otra, ¿no? Claro. Su padre había cometido probablemente el peor pecado que se puede cometer, el de Caín. Su padre había matado a su propio hermano, con sus propias manos, dice la historia. Fruela mató a su propio hermano con sus propias manos, es decir, cometió el pecado de Caín, el peor de los posibles. En aquella época, y hasta mucho después, se pensaba que los hijos podían redimir los pecados de los padres. Después todo eso se frivolizó hasta el punto de redimirlos con dinero, ¿no? Las famosas bulas ante las cuales se alzó Lutero, etcétera, etcétera. Pero durante muchos siglos, durante mucho tiempo se pensó que los hijos podían y debían redimir los pecados de los padres para limitar su estancia en el purgatorio. Bueno, pues sería una explicación como cualquier otra, ¿no? Que Alfonso hubiera intentado salvar a su padre de las llamas del purgatorio o de los sufrimientos del purgatorio, remediando el terrible pecado que había cometido el padre, ¿no? Sí, así es. Y por último, otra tercera consideración. Aquí en España podemos ver, por ejemplo, en Balonmano León, el Ademar. Ese mar es de maristas, y aquí en Oviedo tenemos el Club Patín Cibeles, que era de los dominicos. Voy a ello porque los creadores de uno y de otro, que crear un club de la nada y hacerlo el mejor de tu categoría en algo, requiere el esfuerzo de una persona, esfuerzo organizativo, aparte del deportivo. Fueron creados pues por curas, que no tenían, toda su implicación era así, rezar, pero implicarte en un tema. Quiero decir, tú te libras de una mujer, de una familia, y te centras en una cosa, sí. Es evidente que pones todo tu máximo empeño en ello. En la de Mar León día es el equipo número 1 de balonmano con permiso del Barça. Eso de librarte de una mujer te ha quedado muy mal, ¿eh? Vale, es políticamente incorrecto como lo he dicho, pero no, quiero decir librarte de... Ya te he entendido. Ya es una broma. Te he entendido. Te había entendido. Luego, pero luego tendré mi castigo, ya lo estoy diciendo. Yo no entiendo. Mira, yo, por ejemplo, me he librado de un marido y vivo más feliz que una perdiz. O sea, entiendo perfectamente. No, entiendo a Alfonso perfectamente. Pero perfectamente, vamos. Y cuantos más años tengo, mejor le entiendo. Tienes toda la razón. Sí. Él estaba dedicado a lo que estaba dedicado. Él estaba dedicado a consolidar el reino de Asturias. Es a lo que estaba consolidado. A consolidar el reino de Asturias, que era el último bastión de la cristiandad en Hispania. Ese era y a ser posible, a engrandecerlo, pero cuando menos a consolidarlo. Porque si habéis leído la Visigoda, sabréis que durante todo su reinado sufrió constantes aceifas devastadoras, sufrió muchísimo, y toda su atención estaba centrada en construir políticamente un reino y en consolidarlo y en fortalecerlo lo suficiente como para que resistiera esos constantes embates sarracenos, y a eso se dedicó, y probablemente una mujer habría sido un estorbo en ese contexto. Lo que pasa es que, por otro lado, para un rey, como también le dicen uno de los personajes de La Peregrina, para un rey tener hijos era fundamental.
para engendrar hijos que fueran capaces de continuar su tarea era algo fundamental, con lo cual el no tener esos hijos también creaba un riesgo, generaba un riesgo y de hecho a la muerte de Alfonso II se volvió otra vez al conflicto entre sus parientes de sangre y sus no parientes de sangre y bueno, Ramiro y tal, y hubo un follón en Asturias que duró un tiempo hasta que se resolvió, ¿no? Pero ¿por qué decidió ser casto? ¿Fue o no fue casto? ¿Y por qué no tuvo hijos? Está abierto a las especulaciones, porque la historia no nos desvela esa incógnita. Bueno, vamos a intentar otra vez, Coba. ¿Puedes ya hablar, Coba? Nada, no se te oye. Coba, si no, escríbelo en el chat y lo leemos por ti. Claro. Sí. Claro. Escribe en el ordenador. Si tú nos oyes, escribe, sí. ¿De qué tema quieres hablar? Si hay algo que te interesa que no hayas tocado. A ver. Y a lo mejor mientras tanto Marisa igual quiere intervenir. Sí, había pedido la palabra Carmen y Ramón. Voy a cedérsela a Carmen primero, que tiene el micro abierto, por ejemplo. No, si quiere intervenir Marisa, que todavía no intervino. ¿O Marisa? No, yo era a raíz de... A ver, bueno, buenos días. Muy buenas, Marisa. Vez que participo en un chat de este tipo. Desde luego soy un amante de la novela histórica y me enteré del grupo por María Lucía. Y bueno, estoy un poco así. Desde luego hay dos temas de la novela que me gustaron mucho. Uno, el personaje de Alana, y eso de la mujer que quiere aprender y que quiere que se le reconozca y demás, y al mismo tiempo su miedo, ¿no? Por así decir, de que nadie sepa de su sabiduría. Y desde luego la descripción del paisaje. Yo no hice nunca el Camino de Santiago y por una razón física no creo que pueda hacerlo en estos momentos, pero sí soy montañera o fui montañera y me conozco bastante bien toda esa zona y desde luego fui reviviéndolo. Ahora que no puedo caminar, que no podemos hacer eso, la verdad es que me encantó. Aparte de que, bueno, conozco el monasterio de Samos, conozco una serie de cosas. Leí La Visigoda hace muchos años y ya prácticamente no me acuerdo. Y empezaré cualquier día a leer el siguiente. Y bueno, creo que me voy a unir un poco a este grupo. He aprendido mucho. Me hicisteis entre todas vuestras preguntas pensar y repensar y unir cables. Y bueno, creo que tengo poco que preguntar o que aportar. Y nada, espero seguir por lo menos escuchándoos, porque me parece es muy interesante. Desde luego habéis leído mucho más que yo, os seguro, y yo quiero aprender. Y me gustó la novela. Y para mí, esas dos cosas, el personaje de Alana y la descripción que haces de todo el camino. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. Me das muchos ánimos y nunca es tarde para leer, ¿eh? O sea, es una actividad que no tiene edad, ni tiene momento, ni tiene nada. Eso nada. Y ahora que estamos encerrados en casa, pues mira, es el momento de aprovechar, desde luego. Bueno, quiero darte la bienvenida, Marisa, que como tenías el micrófono cerrado y están pidiendo la vez por el chat y tal, no te daba paso. Bienvenida y yo tengo ganas de conoceros a todos en persona, porque hay muchos nuevos amigos del club que es que no nos hemos podido encontrar todavía. Bueno, en las circunstancias, pero bueno, esto de las videoconferencias y demás es maravilloso. Bueno, pues estaba Carmen que iba a comentarnos. Y... Ahora, o sea, a raíz de los comentarios sobre el rey, sobre Alfonso y eso, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó la disyuntiva y la lucha interna que tenía al llegar, o sea, durante todo el camino, pero sobre todo al llegar ante la disyuntiva de será o no será Santiago el que está enterrado, cómo se puede enfocar eso, qué haré, porque como lo que tú comentabas sobre la obligación de limpiar el nombre de su padre, de ganar de librarle de ese purgatorio y esa obligación de hijo hacia padre,
Y eso, o sea, y esa visión de la lucha entre lo antiguo, lo nuevo y el futuro, esa visión política del futuro, de lo que va a ser, de qué haré, lo sancionaré como que es Santiago por el bien de la religión, por el bien de un futuro político, y eso, si este ya tiene visión de turismo. Sí, o sea, es que bueno. o sea, me gustó mucho todo ese mare magnum y esa lucha de visiones, de la tradición, de lo real, de lo que uno quiere, de lo que uno espera, de lo que será y de lo que no será. Bueno, muchas gracias. Ese es el privilegio de la autora, ¿no? Sí. Poder asignar a sus personajes determinadas reflexiones que vete tú a saber si la haría o no la haría el rey. Pero vamos, la visión comercial de las reliquias es así que está contrastada en la historia, ¿eh? Tener unas reliquias en tu territorio era sinónimo era garantía de éxito, de que acudiera la gente, y el que acudiera la gente era que acudía a tus mercados, podías construir iglesias más grandes, o sea, eso, de ahí a que se inventaran las reliquias, yo no sé si se atreverían a inventarse las reliquias, me cuesta mucho pensar que se lo inventaran conscientemente, pero bueno, la capacidad de autoconvicción es muy fuerte, ¿no? Cuando tú te quieres convencer de algo, pues te convences con relativa facilidad. Sí, bueno, sí, de hecho lo de las reliquias es que ahora mismo no lo recuerdo, pero yo a mí, un profesor de historia que tuve me comentaba que existía la misma reliquia de un santo, es que no me acuerdo, San Juan o San eso, y era la misma reliquia, la misma, o sea, el mismo pie o el mismo hueso del pie o algo así, que estaba en varios sitios a la vez. O sea, bueno, y fragmentos del lignum crucis, fragmentos de la cruz hay como para tener un bosque. Sí. En todas partes. Y bueno, pues ya digo, para mí el paradigma de esto es la sandalia de San Pedro que está en la Catedral de Oviedo. A mí me parece algo tremendamente entrañable. A lo mejor resulta que era una sandalia de San Pedro, no sé. Pero me pareció, cuando la vi así abierta, me pareció una cosa muy entrañable. Muy... Bueno, es que dicen que la época... Perdón. Decía que dicen que en la época, en número de reliquias, solo había un lugar en la cristiandad que pudiese competir con Roma y era precisamente Oviedo. Bueno, claro, es que en Oviedo se habían juntado todas las reliquias que había en prácticamente todas las iglesias hispanas y habían terminado ahí para protegerlas de los musulmanes, de los sarracenos. Esas reliquias, y no solo desde el que había en Hispania, sino algunas que habían venido también de Italia, ¿no? de Bizancio, coincidiendo con el avance musulmán, y se acabaron todas concentradas en Oviedo, así que efectivamente. Y antes de la invasión musulmana había muchas más, estaba la tabla de Salomón, y había piezas muy importantes que se perdieron con las sucesivas guerras y en la Reconquista, pero sí. Bueno, y de hecho en toda Europa solo hay dos apóstoles. Uno es San Pedro, que está en Roma, otro es Santiago, que está en Compostela. Son los únicos dos apóstoles que están en Europa. Evidentemente tener un apóstol era algo, tener las reliquias de un apóstol era algo importantísimo. Bueno, la importancia del Camino de Santiago es gigantesca, o sea, es inabarcable. Por eso me sorprende tanto que haya habido tan poca producción literaria. Vais a leer el de Irisari y os va a gustar mucho, es preciosa esa novela. Sí, una de las ventajas de la era digital es precisamente que en estos momentos en los que no nos hemos podido reunir presencialmente, aunque sea de forma virtual, hemos tenido el placer de conocerla a ella, entre otros autores. Es un encanto. Es un encanto de mujer, ya lo creo. Pues bueno. Ahora le cedo la palabra a Ramón, que ella la ha pedido hace tiempo. Ramón. Era por otra cosa, pero al hilo del último que estamos hablando, yo creo que alguno de vosotros lo habéis leído en el grupo de novela histórica. Hicimos, al llegar a los 35.000 miembros, hicimos un certamen de relatos cortos. Y los relatos cortos tenían que ser sobre el año jacobeo, porque era un homenaje. Y en los diversos relatos que se presentaron, uno de ellos fue sobre la campana berenguela,
otro fue sobre el Códice Calistino y otro, a raíz de lo que contaba Isabel, fue sobre las reliquias perdidas. Y no pude hablar con el autor, pero él narra que en el siglo, creo que era el siglo XVII, se pierden durante unos meses por culpa de unas obras los restos de Santiago. Y entonces, durante una serie de años no hay restos porque el deán que tenía que ser custodio de los restos se muere y no dice dónde estaba enterrado Santiago. Entonces, durante una serie de años, parece ser que bastantes años, no tienen las reliquias de Santiago. Y entonces, todo el negocio que hay alrededor del camino jacobeo decae. Y llega un momento en el cual, en otras obras, encuentran dónde estaban enterrados los restos de Santiago. Y envían a los correspondientes inspectores desde Roma y al final el Papa, después de 2 años, emite una bula diciendo que esos restos son los de Santiago. Y vuelve otra vez a toda la pujanza el camino jacobeo. Por lo tanto, la importancia de las reliquias es vital en todos los aspectos, en el de la fe, en el del negocio y en el cultural, porque el Camino de Santiago es uno de los gérmenes con el año jacobeo, con el año de Roma, uno de los principales pilares que hay en las peregrinaciones. Esto de la pérdida de las reliquias a mí no me consta, he leído mucho sobre eso y no me consta, me parece más bien ficción, pero lo de la comisión del Vaticano sí ocurrió, pero en el siglo XIX, no en el XVII. Fue el Papa Alejandro, no me acuerdo, está en el libro, está en las notas históricas de la peregrina, fue en el siglo XIX, seguro, a mediados del XIX, cuando el Vaticano confirma la autenticidad de esas reliquias. A diferencia de San Pedro, en el caso de las reliquias de San Pedro, fueron sometidas a las pruebas de carbono 14 y se dataron. Entonces, San Pedro sí sabemos que es un varón del siglo I, de origen de Oriente Medio, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades de que San Pedro fuera realmente San Pedro son altísimas. En el caso de Santiago no se han sometido esas reliquias ni al carbono 14 ni al ADN. Así que no sabemos si es un varón. Sabemos la edad por el estado de los huesos, sabemos que es un varón en el último tercio de la edad, pero no sabemos su origen geográfico ni sabemos tampoco la antigüedad de esos huesos. Eso es lo que sabe la ciencia y lo sabe precisamente por la comisión esta que envió el Vaticano en el siglo XIX. En cuanto ya te digo que se perdieran en algún momento esas reliquias no me consta. Se escondieron muchas veces, se escondieron, por ejemplo, durante la guerra de la independencia con los franceses, se escondieron. O sea, se escondieron, no se desenterraron, pero se escondieron. Pero que se perdieran a mí no me consta. Sí fueron apareciendo en las sucesivas obras cosas como, por ejemplo, la lauda de Teodomiro, la lauda sepulcral, la lápida de Teodomiro, que fue un personaje que durante mucho tiempo se pensó que no había existido y sí, había existido y ahí estaba. De hecho, en el otro libro, en las campanas de Santiago, aparece ese sepulcro. Sí, y la otra cosa que quería comentar al hilo cuando estábamos hablando del tema de la castidad de Alfonso II, yo creo que no podía tener mucha influencia el que la monarquía asturiana eran reyes caudillos en los cuales era mucho más importante la elección que el ser el sucesor y que... No, para nada. Perdona, termina. No, razona. Básicamente... La legitimidad dinástica tenía una enorme importancia. De hecho, Alfonso fue rey porque estaba emparentado con la mujer de Silo, estaba emparentado con Adosinda. Sí, pero si no había... No, era legitimidad dinástica. Sí, pero no era el sucesor no era el hijo, podía ser cualquiera de los miembros que formaban la familia y estaban elegidos por los
No, esto era la monarquía visigótica. En la monarquía visigótica fue una monarquía electiva, el sucesor era elegido, pero en la monarquía asturiana no. El sucesor de Pelayo fue su hijo, Fabila, luego cuando se lo comió el oso, pues fue el marido de su hija, y así sucesivamente. La monarquía asturiana es una monarquía de legitimidad dinástica, es decir, sanguínea, en la cual sí es verdad que, a diferencia de lo que pasó después con la monarquía leonesa, donde las mujeres fueron proscritas, se aplicó la ley sálica. En la época asturiana, durante la monarquía asturiana, las mujeres sí transmitían legitimidad, otorgaban legitimidad. Luego daba igual que la descendencia fuera por hijo varón que por hija hembra. Tenían igual capacidad para transmitir la legitimidad, y por eso Adosinda transmitió su legitimidad a... Bueno, y Fruela, que había sido, y su padre, Fruela, aunque estaba muerto, o sea, Adosinda lo que hizo fue elevar al trono a Alfonso, cuyo padre, descendiente, hijo de Alfonso II, de Alfonso I, perdón, había sido asesinado después de asesinar a su propio hermano. Pero no era una monarquía electiva, era una monarquía de legitimidad dinástica. Sí, pero resulta que Alfonso perdió dos veces la posibilidad de ser rey porque yo creo que fue Silo y Malvegato los que sí, pero porque le dieron, pero no porque fuera el sistema, sino porque hubo un golpe de Estado, porque hubo un golpe de palacio, cosa que en la monarquía visigótica, que era muy reciente, se hacía constantemente. Pero ese no era el sistema. El legítimo heredero no era Mauregato, el legítimo heredero era Alfonso. Sí, era Alfonso, pero los nobles decidieron que fuese Mauregato. No, los nobles no, un golpe de Estado, una parte de la nobleza que montó una conspiración. Y después él termina en un momento determinado, recluido en Ablaña, si no recuerdo mal, por otro golpe de Estado. Pero muy poco tiempo y enseguida... Sí, pero eso no es un sistema electivo. Eso es que sencillamente había golpes como los hay ahora, y como los ha habido siempre, como los había y muy a menudo en la época visigoda. Pero no era el sistema. El sistema electivo es el derecho, digamos, el derecho era la legitimidad sanguínea, dinástica. Y a eso incorporó Alfonso la legitimidad divina, al hacerse coronar por un obispo en la Catedral de Oviedo. Ese fue el añadido, la aportación de Alfonso fue sumar a la legitimidad dinástica, a la legitimidad sanguínea, la legitimidad de orden divino, al hacerse coronar por un obispo. Y otra cuestión, Isabel. Yo he leído en varias ocasiones en las cuales en la proclamación de los reyes se utilizaba el rito visigodo de elevar al rey una vez proclamado sobre el escudo. Eso fue hasta antes de Alfonso. Todos los caudillos, Pelayo, Alfonso, etcétera, previos a Alfonso, efectivamente se hacían alzar sobre el escudo, como en Asterix, igual, sí. Como el jefe de Galo de Asterix. Sí. Esa era la forma en la que los propios guerreros encumbraban a su caudillo. Pero Alfonso fue el que cambió ese ritual bárbaro, digamos, y lo sustituyó por una coronación, una ceremonia de coronación en la Catedral de Oviedo, en la Iglesia del Salvador de Oviedo, y introduciendo como factor fundamental la legitimidad de orden divino y haciéndose coronar por un obispo. Se me están acumulando aquí las cositas que dices, ¡ay! Que me gustaría comentar, porque claro, Isabel, nosotros como ya llevamos leyendo muchas novelas sobre este periodo en concreto, pues sí que hay una serie de personajes históricos que salen de forma común, aunque cada autor le da su personalidad concreta y bueno, siempre es muy gratificante ver la visión de cada autor. Hay uno que hasta ahora no nos había parecido, que a mí me ha gustado especialmente, que es Danila. Sí. Constancia de la Biblia de Danila, claro. Bueno, del facsímil que se hizo aquí en el Principado y ahora está en la Cava de Itirreni. Y como personaje, pues a mí me ha gustado especialmente, ¿no? Ese carácter, esas contestaciones hoscas que le da a Lana, pero al mismo tiempo esa admiración hacia Heria, porque es precisamente él el que introduce el personaje de Heria. Así que, pues bueno, ha sido gratificante. Tenía así anotado eso, lo del tema de Danila y bueno, lo de la gastronomía ya lo ha comentado María Lucía, pero también es una cosa que llama
llama la atención, porque de todo lo demás la verdad que es exhaustiva y palpable la labor de documentación que has hecho en tu novela, porque vamos, no hay un tema que no aparezca en la poca historiografía que hay, incluso la querella entre Lipando de Toledo y Beato de Liébana, pero hasta ahora no nos había salido Danila. Bueno, pues Danila evidentemente es un personaje inventado. Yo no sé cómo era el Danila auténtico, el que copió esa Biblia maravillosa, cuyo facsímil tengo, me regaló el Principado hace años, un facsímil de la Biblia, que es una absoluta maravilla. Y bueno, me pareció que un monje capaz de ilustrar semejante belleza debería tener una personalidad arrolladora, debía ser una persona muy culta y una persona muy, muy fuerte, con un carácter fuerte. Y ahí lo pinto, pues más o menos en esa época copió su Biblia, ahí lo sitúo junto a Alfonso, otro rey, otro gran mecenas de la cultura. Antes hablábamos de Tioda, el arquitecto, un gran mecenas de las artes, de la cultura, acompañándolo en su peregrinación y sirviéndole un poco de, ¿cómo te diría yo?, de punching ball intelectual, ¿no? Desafiando sus creencias, desafiando su fe y su lógica para obligarle a pensar y a cuestionarse las cosas, ¿no? Me pareció un personaje, ya digo, no sabemos cómo fue Danila, sabemos que existió y que se llamó Danila y que fue monje y que copió una Biblia. Eso es todo lo que sabemos de él. Bueno, y a partir de ahí, siempre que sea verosímil, y yo creo que no le atribuyo ningún pensamiento ni ninguna conducta que sea inverosímil en esa época, al revés, pues me parece un ejercicio legítimo y estimulante de imaginación. No, me ha gustado, porque además, bueno, oye, al final es la competencia de Alana, aunque él no lo sepa, claro. Y sí que se comporta, pues bueno, como se habría comportado pues una persona así, un hombre así en la época respecto al sexo femenino, pero al mismo tiempo, pues bueno, sí que hay unos pequeños atisbos de respeto. Entonces, pues claro. Bueno, me ha parecido muy interesante ahí esos toma y daca que han tenido. Ahí tienen su intercambio, su dialéctica de confrontación, y al final se acaban respetando por aquello en lo que coinciden, ¿no? Que es la curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual, más allá de divergencias, de diferencias, del machismo de Danila y pues al final está la curiosidad intelectual y el respeto intelectual. No sé, Ramón, ¿tienes bueno, la mano yo levantada? quería decir un par de cosas. Es que la evolución de la monarquía, efectivamente la visigoda era electiva, pero luego esta otra, pues quizás entre otros Alfonso II contribuye a afianzar el que fuese la línea consanguínea, pero es que la historia de la monarquía después vamos viendo que se va adaptando y va cogiendo unas cosas u otras a todo lo largo de, bueno, hasta los reyes católicos. Vemos, por ejemplo, si el reino de Asturias deviene en León, cuando se junta con Castilla, ¿por qué tiene que quedar el castellano? Lo lógico sería que hubiese quedado el idioma de la parte que tenía más prestigio, que era el leonés, y sin embargo quedó el castellano. ¿Por qué se impone, sin embargo, se impone lo del condado? La parte menos importante impone su lengua. Sin embargo, se impone el Santiago y Cierra España, y no por San Millán, que era el patrono de las tropas castellanas. O sea, van buscando lo que tiene más importancia, lo que puede quedar más en lo que luego fue España. Pero San Millán no era apóstol, no podía competir. No podía competir de ninguna manera. O sea, Santiago era un apóstol, era el hijo del trueno, no podía competir con un Millán de la Cogolla, era completamente otra liga, otro nivel. Y en cuanto a la lengua, se impuso la lengua que más gente hablaba, lógicamente, al final, y se impusieron las armas. Ahora estoy escribiendo sobre eso. O sea, ¿por qué Castilla se impuso a León? Pues porque Fernando mató a Bermudo en batalla y se puso a gobernar por él. Entonces, al final se impuso la fuerza de las armas, y el condado, al final, al ir aumentando, al ir avanzando la reconquista, a ir ampliándose los territorios,
empezó a haber otros flujos sanguíneos, digamos. Fernando era hijo de Sancho III el Mayor, el rey de Navarra, que impuso a sus descendientes o colocó a sus descendientes en todos los tronos cristianos. Sí. O sea que ya ahí empezaron a jugar, empezaron a intervenir otros personajes de otras latitudes y empezó a pesar mucho la religión. El hecho de que fueran reinos cristianos de alguna forma, a veces, muchas veces enfrentados entre sí, pero otras veces unidos contra el moro, el musulmán. Pero en cualquier caso prevalecía la lógica y sobre todo prevalecía el poder. ¿Por qué se impuso Santiago a San Millán? Porque era apóstol. Claro. Evidentemente era otra liga. ¿Por qué se impuso el castellano al leonés, el romance castellano al romance leonés? Porque lo hablaba más gente. ¿Y por qué se impuso Castilla sobre León? Porque Fernando ganó a Bermudo. Sí, sí. Casi todo eso coincidió. Más ni menos. Eso de que el castellano lo hablase más gente que el leonés, no lo sé. Quizás sí, porque desde el principio hemos descartado que, bueno, el primer reino en el que se habló castellano fue el reino de Navarra. Sí. El primero que acuña moneda, si no me equivoco, es Sancho III el Mayor de Navarra y hace alusión a ser el primer rey o de las Españas o de los españoles, algo así es. No, lo que dice es emperador de las Españas. Bueno, claro. Sancho III, sí, en un documento que hay en el monasterio de Leire, que se conserva en el monasterio de Leire, sí. Bueno, pues... Sancho III, es que de hecho Sancho III llega a influir, si no a reinar directamente, a influir en todos los reinos cristianos. Aragón, León, en todas partes. Sí, sí. Bueno, cuando su hijo Fernando llega a León, en León se hablaba leonés, el intruso era él. Sí, era el que iba a mandar, pero... Ya, pero mató a Bermudo. Fuerte. Pero sí. Mató a Bermudo y se impuso. Mató a nuestro pobre Bermudo. Pobrecito, sobre eso estoy escribiendo ahora. Justo ahora, sobre eso va la siguiente novela. Una pregunta. ¿Va a haber algún tipo de secuela de La Peregrina para que podamos unir en la historia a Lana con Tiago y Mencía de las campanas? ¿O se queda ahí? Hay como diría yo, un cameo. Los que hayan leído las campanas lo saben. Hay un vínculo, hay un guiño. No es una secuela, digamos, no continúa la historia de la familia, pero hay un guiño. Ya está, ahí puedo leer. Yo el guiño lo vi, pero digo yo, ¿tendrá Tiago algo que ver con alguno de los hijos de Alana o Mencía? No, también pensé en su momento en seguir con la historia del hermano de Alana, en Astur. Y a lo mejor algún día lo hago, porque me gustaba mucho ese personaje. Sí. El hermano de Alana que se va a la Reconquista me gustaba mucho. O sea, que igual algún día me da por seguir esa historia, no lo descarto. Es posible. Pues lo leeremos. Sí, por supuesto. Me lo he pasado muy bien. Un placer escucharte y bueno, encantada de tenerte a ti y al resto que estáis ahora en vuestras respectivas casas, aquí en la ladera del Monte Naranco, que os estamos echando de menos. Sí que echamos de menos las reuniones personales, en presencia, aunque ahora con las nuevas tecnologías podamos incorporar a los autores desde sus respectivas viviendas o donde estén a la reunión. Pero sí, yo echo mucho de menos el contacto físico. Yo. Oye, ha sido un placer, de verdad, os lo agradezco un montón por leerlo, por el interés, por esta acogida, que me he sentido súper a gusto y hasta la próxima, hasta abril o hasta cuando queráis. Y un placer, de verdad. Y mira, hemos hecho para nosotros. Gracias, muchas gracias, ha sido un placer. Vale. Cuando quieras, un abrazo muy gordo. A tu casa. Un besito gordo. Hasta la 9 de abril, a ver si es posible. Chao. 9 de abril a las 4. Hecho. Hasta luego. Venga, todos. Un besito. Hasta luego. Adiós.